Buenas noches, gracias por conectar con La Mirada. Recuerde que para nosotros la suya es de vital importancia. Don Víctor. Qué placer estar para mí, qué placer es estar aquí a su lado. Ay, eso es propio porque juntos hacemos que durante una hora, gracias a nuestros invitados, podamos compartir con el país y fuera de él, por aquellos que nos siguen a través de la señal de YouTube de Radio Televisión Dominicana, algunos de los temas de interés. Valoremos la paz que tenemos, el orden del que disfrutamos dentro del caos que los dominicanos conocemos y con el que tenemos que trabajar para ir superando. Pero cuando uno ve, por ejemplo, cómo andan nuestros países hermanos de América Latina, algunos de ellos, uno dice, caray, vamos bien. Hay que llevarse, solo disfrutar paz. Hay que llevarse del refrán que dice que cuando veas la barba de tu vecino arder, pon la tuya en remojo. Entonces la barba de nuestros vecinos en América Latina están ardiendo. Solamente usted tiene que ver la situación que está viviendo Colombia, la situación que está viviendo Venezuela, la situación que está viviendo Bolivia, la situación que está viviendo Nicaragua. Ahora la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México, la situación que se está viviendo en Argentina. Brasil, ustedes vieron, o sea que gracias a Dios que dentro de los problemas que tenemos, la situación nuestra es envidiable para esas otras naciones. Que hay que cuidar a capa y espada. Y estos comentarios no son más que una introducción precisamente para tocar el primer tema de esta noche, a raíz de la suspensión de la celebración de la 10ª Cumbre Iberoamericana que se celebraría en diciembre en Punta Cana, y que en principio pues generó una que otra controversia a propósito de que, siendo Estados Unidos el organizador y República Dominicana el país anfitrión, no se había cursado invitación obviamente ni a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Entonces en protesta se sumaron otros países, el México, Colombia, que no voy México. porque luego Colombia y así. Entonces tenemos con nosotros a Eliseo Almanzar, a quien damos la bienvenida, agradecemos el tiempo que va a compartir con nosotros, unos minutos, precisamente para darle una mirada amplia en ese contexto a lo que implica esta suspensión. Gracias por estar en La Mirada. Bueno, gracias a ustedes, un honor para mí estar aquí. Y comenzamos de una vez. Claro. Vamos arriba, vamos al mambo, Con el tema. seguido. Mucha gente dijo, bueno, pero total tiene sentido porque si no venía ni este, ni el otro, ¿cuántos se iban a reunir? Así es. Los países más importantes del hemisferio, en términos de población, en términos de territorio, como se quiera medir, no venían a la cumbre. México no venía, la presidenta de México. Tampoco el presidente Lula había confirmado su asistencia. El presidente Petro no está en buenos términos con los Estados Unidos, por lo tanto, pues aquí no venían Venezuela, Nicaragua y Cuba. Exactamente, no se insistió mucho con que él viniera, no venía Nicaragua tampoco. O sea que la lista de los que no venían era bastante amplia. Me imagino que iba muy a la par con la de los países que venían. Tampoco había confirmado. Iba a ser media cumbre entonces. Bueno, iba a ser la cumbre de la mitad de las Américas. Una mini cumbre iba a ser, porque iban a venir unos cuantos presidentes, pero bueno, no iban a venir los presidentes más importantes de la región. Tampoco el presidente Milei había confirmado. Y entonces, pues, creo que lo más atinado era suspender o posponer la celebración de la cumbre hasta que el escenario en Latinoamérica, las circunstancias permitieran. Pero creo, José Eliseo, sí, evidentemente que el contexto sociopolítico de muchos países de América Latina dieron al traste con la convocatoria de la cumbre. Pero hay sectores que quieren señalar como una deficiencia o como una responsabilidad en la culpa de que no se produzca la cumbre en la Cancillería Dominicana o en el gobierno dominicano. No, a mí no me parece que eso tenga causas internas. No tiene asidero, ¿no? No. Es el entorno que no permite que ahora mismo se celebre una cumbre donde que tenga relevancia primero y donde se puedan adoptar medidas de importancia. No creo que haya sido un factor interno. Una vecina de mi papá en Jarabacoa, doña Xuxa, dijera, el horno no está para galletitas. Y de hecho no lo está. Ahora, en ese contexto, e independientemente de que siempre se hizo saber que Estados Unidos era el país que convocaba y nosotros solo la nación anfitriona, ¿qué tanto peso, a propósito de lo que preguntaba Víctor, le queda a la República Dominicana en función de prestigio frente al resto de los países de América? Bueno, sin duda es un revés diplomático. O sea, cuando usted tiene que cancelar una cumbre que se convocó
hace 3 años, porque la anterior fue en 2022 Sí. en Los Ángeles. Es para que la gente tenga una idea, es como cancelar unos Juegos Panamericanos. Que se dio la sede antes y al momento de celebrarlo, pues se posponen. Es un evento político, el mayor evento político que se celebra en la región. Y sí, es un revés. Pero las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, para nadie es un secreto que no han estado en su mejor momento en los últimos 5 años. Recientemente tenemos una embajadora designada que aún todavía oficialmente no ha tomado posesión porque no ha presentado sus cartas credenciales. Sí. Y eso, en cierta medida, creo que pudo también ser un factor que todavía no se ven las conexiones directas, pero pudo también ser un factor porque no hay un interlocutor para manejar las cosas de las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. La implosión de las relaciones diplomáticas con conflictos en América Latina tienen el común denominador de Estados Unidos. Bueno, el caso vamos a analizar el último conflicto, que es el de Perú con México. Estados Unidos ahí no baila. No tiene vela en ese entierro. Pero tampoco. Venezuela, Nicaragua y Cuba sí. Pero lo de Venezuela. Y Colombia también. Por supuesto. Porque Y México, Brasil, aunque se juntaron Trump y Lula ya. Porque México es un protector. Se ve a México como un protector de Venezuela indirecto, ¿no? México tiene una política de no injerencia, pero protege mucho a los gobiernos de izquierda. Obviamente López Obrador era un presidente de izquierda y Claudia Sheinbaum es de su misma Va en esa misma línea. Entonces, está más ideológicamente identificado con los gobiernos de izquierda o con el principio de no injerencismo de las potencias. Aunque Perú lo acusa de ser injerencista. Por supuesto, porque... Le dio asilo a la... Por supuesto, y fue el mismo caso de Ecuador, con Jorge Glass. Ese es otro que tiene un lío, Ecuador. Sí, que realmente. bueno, no tiene relaciones diplomáticas con México por un problema también de un asilo. Y entonces, de cara al próximo año, cuando se supone que debería entonces celebrarse esta cumbre, ¿cómo se maneja todo esto? Porque es como un poco pisar en terreno minado en función de preservar las mejores relaciones diplomáticas dentro del contexto que haya y al mismo tiempo, bueno, llevar a la concreción esa famosa cumbre. Bueno, hasta que el tema de Venezuela no tenga un horizonte claro, a mí no me parece que hay condiciones para hacer una cumbre. O sea, ni ahora ni el año que viene, hasta que eso no hay una ruta, una hoja de ruta posterior. ¿Por qué? Porque el problema de Venezuela es bastante complejo. No hay una solución institucional posible, aún con una intervención armada de los Estados Unidos. Ahí no hay cómo solucionar ese tema. José Liceo, ¿están pagando los Estados Unidos ¿están pagando los Estados Unidos su descuido, su falta de atención y de visión hacia América Latina y esos polvos te están trayendo estos lodos? A mí me parece que sí, y también la división política interna. ¿De Estados Unidos? Claro. ¿Se refleja en América Latina? Estados Unidos se ha jugado un doble juego, sobre todo con Venezuela, de condenar por un lado públicamente lo que se hace y me beneficia del petróleo y negociar por el otro. Entonces, eso tiene sus consecuencias políticas y la división interna. Por ejemplo, el tema de Venezuela lo maneja la facción del sur, Estados Unidos, Marco Rubio y compañía. Eso es un tema que está muy conectado con Cuba y a la vez está conectado con el electorado latino que está en la Florida, que le exige o le demandó, o una de las cosas por las cuales eligió al Partido Republicano fue por la mano dura hacia esos regímenes. Y mira una cosa ahora, antes la cabeza de playa, o sea, en medio de la Guerra Fría, Rusia era el otro polo, ¿verdad? Y la cabeza de playa del comunismo de Rusia en América Latina era Cuba. Pero ahora es Cuba, Nicaragua, Venezuela, Colombia. Por cierto, ¿qué mirada le estará dando? México. Le estarán dando China y Rusia. Frotándose la mano. Así están, mira, así están, así. Claro, ¿Qué opinas? Ganaron. Porque, ¿Y a qué costo? Porque le han quitado un escenario protagónico a los Estados Unidos. Esa cumbre era hay que ver el resultado de la cumbre anterior de Los Ángeles. ¿Qué parió la cumbre anterior de Los Ángeles? La red de centros de procesamiento de solicitudes de asilo que se construyeron en Colombia, en Honduras. Esa red de centros salió de esa cumbre, que la República Dominicana se negó a firmar ese acuerdo para
para procesar esas solicitudes de asilo. Esa tercerización, ¿no?, de los procesos de asilo para los migrantes. Eso salió de esa cumbre. Y China y Rusia, bueno, le han quitado un escenario a Estados Unidos para que vaya a adoctrinar a sus estados aliados. Nada de lo que pase en Venezuela se va a dar si no hay algún acuerdo con China y con Rusia. ¿Cómo ve usted la solución de Venezuela? Complicada. Armada. Complicada. Intervención armada. Porque en Venezuela, el extinto Hugo Chávez, una de sus medidas fue el Plan Miranda. El Plan Miranda consistía en comprar 100.000 fusiles y entregárselo a civiles. Pero después de eso vino la formación de los REMIs, se llaman, la Red Espontánea Movilización Inmediata. Eso es otro grupo de civiles armados. Después vino la formación de los CDR, que son los colectivos de la defensa de la revolución, que son otro grupo de civiles armados. Se formó el SEBIN. Son como 27 ejércitos de civiles que tienen. Se formó el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Es un cuerpo de inteligencia que también funciona alineado con el gobierno. Entonces, esos cubanos haciendo de la de ellos ahí en Venezuela. Para que se tenga una idea, Venezuela mide 917.000 kilómetros cuadrados. Venezuela es más grande que Ucrania. Ucrania medía 600.000 antes de la guerra. Venezuela mide 917.000. Francia mide 550.000 kilómetros. Venezuela mide 917.000. O sea, ese país es imposible de invadir con un ejército terrestre. Entonces, tiene frontera con Colombia, que tiene guerrilla, paramilitares, narcotraficantes. O sea, si ese plan no sale bien en Venezuela, viene una desestabilización regional. Bueno, compárenlo con Siria, con Libia, con Afganistán, eso es lo que... Además, yo no creo que lo quiere el señor. Y yo no creo que Trump tampoco, porque hizo premio Nobel y cosas. No, es que él O sea, es un abanderado de buscar en la paz. contra de las drogas, de las guerras, perdón. exacto. Entonces, bueno, y de las drogas también. Es que por ejemplo, ¿qué dice la Constitución venezolana? Bueno, si el presidente no está la vicepresidenta, es designada por él. Ahora es Delcy. Delcy Rodríguez. Pero si no está la vicepresidenta, es el jefe de la Asamblea Nacional, que es Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy. Y si no está ninguno de los tres, es el jefe del Poder Judicial. O sea, es que toda la cadena de mando responde al régimen. Pero, ¿tú crees que el apoyo al gobierno realmente es tan masivo internamente? Bueno, lo que pasa es que un régimen que tiene más de 20 años en el poder, ya ha construido un aparato institucional. Tiene arraigo. Y hay una doctrina. Además, la mayoría de los opositores se fueron, o sea, viven fuera. Y hay una doctrina. O están exiliados. Y hay una doctrina que es la doctrina Stasi, que para controlar al 99.5% de la población, solamente tú tienes que darle poder a 0.5. Bueno, ¿cómo ves el rol, el papel de la República Dominicana de cara al próximo año con el tema de la cumbre? Tú dices que entiendes que hasta que el tema de Venezuela no se resuelva, no crees que sea propio celebrarlo, pero esto queda como una tarea pendiente. Sí. No a lo interno, sino a lo externo. El prestigio y reputación del país está en juego. Es que esa posición yo creo que no la pone en China, porque es que yo creo que se va a complicar más la situación. Lejos de resolverse, yo creo que se va a complicar más de aquí al año próximo. Yo no veo. Es que está pospuesta sin fecha. Dice Exacto. que es el año que viene, pero es sin fecha. Correcto, pero ¿qué cosas habrá de tener en cuenta la República Dominicana en ese contexto? Yo creo que más que la República Dominicana es la agenda de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene grandes desafíos con México, primero por el tema de los aranceles y la guerra comercial, los temas fronterizos. Hay un sector de la Casa Blanca que está discutiendo incluso hasta iniciar acciones armadas contra los carteles en México. Hasta eso se está discutiendo allí. Y si eso se hace, pues obviamente la relación con México se deteriorará aún más. Entonces hay que ver qué es lo que va a pasar, porque el presidente Trump es un hombre de una personalidad muy compleja. No se sabe realmente hay que atenerse con por dónde va, por dónde va ni qué va a hacer, y dice una cosa hoy, mañana te cambia el plano. O sea que no se sabe realmente. Nosotros tenemos que esperar a ver qué va a hacer Estados Unidos. Y entonces nosotros con esa espada de Damocles ahí al lado que se llama Haití. Y nosotros, o sea, yo creo que nosotros lo que tenemos ya que olvidarnos de la cumbre esa y ponernos a seguir insistiendo con que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití. Lo que pasa es que la posición de Estados Unidos con Haití es privatizar todo lo que tenga que ver con Haití. Me explico. Blackwater es la compañía
que está en Haití proveyendo servicios de seguridad. Eric Prince es el mandamás de Blackwater. Fue uno de los principales financistas de la campaña de Trump, de los mayores aportantes. Eric Prince fue uno de los escritores del plan de deportación masiva, de todo esto que está haciendo el ICE. Hay una red de centros privados de deportación que se está construyendo en Estados Unidos para dar servicio puerta a puerta. ¿Qué quiere decir eso? Usted me trae el ICE, me trae el inmigrante, yo lo proceso en mi centro, lo monto en un avión y se lo entrego en Haití. Eso es lo que va a pasar. Son 500.000 haitianos que hay en esa situación en Estados Unidos que tienen vocación de ser deportados. Espérese. Escúcheme. Sí. Vuelve y dígame. Yo recojo el inmigrante ilegal Sí, y lo llevo al centro. claro. O sea, como si fueran pedidos ya de inmigrantes. Sí, puerta a puerta. Usted me lo trae aquí, a mi centro privado. ¿Tú estás oyendo, Sí. Yo le cobro por cabeza, por cada uno, le cobro una cantidad. Por eso Y que diga un y pedido ya. se lo traslado en un avión y se lo deposito en Puerto Príncipe. Y no eso. era en El Salvador que iban a hacer. No. En Puerto Príncipe, la cárcel de El Salvador. ¿Está llena ya? Está llena. Y ahí pueden caber, ¿cuánto? 20, 25.000. Estamos hablando de 500.000 haitianos, que son los que están en TPS en Estados ¿Tú estás Unidos. viendo, Bueno, Sí, es a que partir- no todos tienen por qué ir a la cárcel, porque lo de la cárcel en El Salvador era aquellos que habían delinquido. Bueno, pero a partir del 7 de noviembre, o sea, en 3 días, el TPS termina para 500.000 haitianos y Sí. varios cientos de miles de venezolanos también, que van a ser deportados. Eso es más presión para nosotros. Claro, y por ahí puede venir una negociación. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el régimen venezolano logra celebrar unas elecciones y quedarse? Es con un acuerdo con Estados Unidos. El régimen venezolano tenía un preso de alto valor de Estados Unidos, Eric Leonard. Sí, le dieron. Pat Leonard, era su apodo. Pat Leonard estaba en un expediente de corrupción de la Armada de Estados Unidos, donde habían varios almirantes y oficiales superiores procesados. Él estaba esperando juicio y escapó de Estados Unidos. Y los venezolanos le dieron albergue. Estados Unidos pidió ese preso y por él devolvieron a los sobrinos de Cilia Flores, la primera Un dama, intercambio. y Sí. devolvieron a Tarek William Saab. Alex Saab, el hermano de Tarek William Saab, que es el brazo financiero de Maduro. Se le devolvieron esos presos y ahí acordaron celebrar las elecciones. Por eso porque es lo que dice José Liceo, ellos por- aprietan por un lado y negocian por el otro. por eso las elecciones las adelantan, era en octubre, las celebran en junio. Y hay una transición de 6 meses que el régimen pidió como garantía, por si no le cumplían, a base de reformas legales, porque tienen la mayoría del Congreso, blindarse Ay, y Dios no mío. entregar. O Ustedes sea saben que que eso es también muy ahí complejo. no todo es lo que parece. Claro, la porque- NASA ha avanzado la NASA sobre si hay vida en Marte o en Venus. Me avisa A ver, para montarme en el primer para cohete. irnos para allá. Sí, Va a avanzar poco porque le están recortando los fondos a la NASA. también, es Sí, correcto. sí. Bueno, José Liceo, muchas gracias por compartir con nosotros el tiempo y la yo, mirada. yo no quedé contento con la mirada de José Liceo, con la No, participación de la entrevista de José Liceo. pero ha hecho una... No por usted, mi querido José Una Liceo, mirada sino realista. exacto, entonces no Sí. tengo argumento para rebatirlo, porque es una realidad lo que está diciendo, Sí. es una situación muy crítica la que se está viviendo en América Latina. Es que en la diplomacia no hay amigos ni enemigos, Intereses. ni ideales, hay intereses. Sí. Hay intereses. No es verdad que Estados Unidos va a permitir que sus enemigos históricos o sus enemigos actuales, sobre todo China, tenga acceso a la reserva de petróleo documentada más grande del mundo. Eso no es verdad. Mientras Qué tanto, joder. los chiquitos como nosotros estamos ahí en el medio bailando. Dice un proverbio indio que cuando los elefantes pelean, la hierba es la que sufre. Sí, Es pero, verdad, pero, es así. pero tú sabes qué es lo que me duele a mí de todo este ajedrez internacional. Que la pieza de nosotros, o sea, el interés número uno de nosotros, como dice José Liceo, no hay amistad, hay interés. El mayor interés de nosotros es el tema haitiano. Entonces, el nosotros tener esta política de cercanía, alianza con Estados Unidos, no nos ha servido para que ellos, como líderes de la comunidad internacional, por el veto de China y de Rusia, podamos resolver el que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití. Nosotros seguimos con ese peso muerto sobre nuestras espaldas. Olvídate de esa solución. Nosotros seguimos cargando Pesado. ese fardo. Bueno, hemos estado conversando con José Liceo Almanzar, experto en geopolítica. Gracias por tu mirada tan importante y tan clarificadora, no tan agradable, pero bueno, Pero es la realidad. es la realidad. Hacemos Claro. una pausa muy Gracias, breve. José Liceo. Y al retornar vamos a hablar
de los plásticos, de la ley que obligaba a partir de los primeros días de octubre la reducción del uso de plásticos de un solo uso que nos está ahogando y acabando con el medio ambiente. Ya volvemos. Estás viviendo La Mirada. El domingo tu pantalla se enciende en serie, de emoción en emoción, con este maratón. A las 7:30 p. ¡2 millones! ¡Millones! ¿Verdad? Desde Puerto Rico ríe con los enredos y la alegría al tope de Casi Familia. No es lo que ves. No. ¿Y qué es el chupacabras? A las 8 p, el drama. La policía dijo oficialmente que mis hermanas están desaparecidas. Las más intensas emociones. Una clínica con todo el personal de allí. Yo siento que voy a explotar, yo siento que soy mala madre. Y el humor de la primera serie seria dominicana. Familia Espejo. Bienvenidos a la familia más divertida de este país, la familia Espejo. Original de RTVD. Y a las 8:30 p. ¡Adelante! Buscamos salvar al país. Conoce la valentía, el honor y el coraje de nuestros héroes con la primera serie histórica animada, Trinitarios de RTVD, realizada con la última tecnología de animación digital. Dios, patria, libertad. El domingo, emoción tras emoción. Vive el maratón. 3 series continuas. Un solo canal. RTVD. Tu televisión pública. La señal que emociona. Sube la dosis de diversión y humor. Aumenta la alegría en su máxima expresión. Con la nueva temporada de Luna Llena, te irás a dormir con una sonrisa. Una demanda. Le pegamos, no, nos fuimos, esto es mío, como yo quiera, nos fuimos. En este segundo despegue, tu pantalla se refresca con un podcast show alucinante. De lunes a viernes a las 9 p. ¡Anótenlo! Vive la nueva temporada de Luna Llena. El podcast show. Quédese ahí. Por RTVD, tu televisión pública. En RTVD. Vívelo ahora. La Mirada. En RTVD. Vívelo ahora. En RTVD. Tu televisión pública. Vamos a entrar de inmediato en materia, porque el tema da no para los minutos que vamos a votar, sino para mucho más tiempo. Pero La Mirada, y ustedes saben que trata de poner el dedo en la llaga, intentando aportar, gracias a nuestros invitados, luz para que cada quien pueda ir sacando sus propias conclusiones y también concienciarnos. Agradecemos muchísimo. En lo personal yo aprecio tener a Luis Carvajal aquí, un hombre que yo admiro porque es académico, es un activista medioambiental, es miembro de la Academia de Ciencias y es un hombre que siempre ha tenido una voz franca y sincera para estos temas que son álgidos y de interés común. Y por supuesto también tenemos la gracia de contar con un experto en el tema de leyes medioambientales, porque es pionero en el derecho medioambiental, es Gustavo Mena. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella no se lo va a decir a ustedes, pero yo se lo voy a decir claro. Esto es otro lío. Así como el de ahorita de la cumbre que se propuso, ustedes verán qué lío hay aquí ahora con esta ley, el FON y los plásticos, y que el presidente lo observó y que no se ponen de acuerdo y que hablan y que consensúan, pero después no se cumplen. A poner a las personas en contexto. En el año 2020 fue promulgada la ley 225-20. Que se llama Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y que tiene, o se supone que tiene en todos sus articulados, lo necesario para dar pasos de avance y tratar de ir sacando del medio lo que nos está arropando. El poliestireno, o foam, como se le dice popularmente en ese término anglosajón,
los plásticos de un solo uso y demás. Daba un plazo de 5 años para comenzar a implementar lo que ahí está establecido. Sin embargo, aquí seguimos como nada. El presidente acaba de observar la ley. Entonces, vamos a tratar de conocer íntegramente qué ha implicado todo eso, si lo que está en esa ley fue lo que se discutió, porque, por ejemplo, no sé si Gustavo participó también en esas discusiones, pero Luis sí lo hizo. Sí, yo. A ver, Luis, coméntanos. No, mira, empezamos porque la ley de residuos es una ley altamente necesaria e importantísima. Cuando se aprobó, que todos estuvimos felices hasta que nos dimos cuenta que se le introdujeron cambios de última hora que la denaturalizaron. Por ejemplo, el mismo problema de poner un plazo de 5 años para algo que debió haber tenido periodos mucho más cortos y que estaban en el proyecto inicial. El problema de poder dar casi capacidad de veto a un sector económico sobre los recursos y marginar a los ayuntamientos, que son parte de los elementos que entran en la discutida reforma de ahora. Pero lo grave de la ley no son ni siquiera sus fortalezas ni sus debilidades. Es que en 5 años de existencia, todas las expectativas de esta ley no se han cumplido ninguna. Empecemos por elementos tan simples como la eliminación de los vertederos a cielo abierto. Correcto. Y una agenda que debió haber estado en el plan de gestión integral de residuos, el plan GIR, que el gobierno emitió hace 2 meses. Por lo tanto, lo hace 5 años después cuando la ley hablaba de 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que al no tener un plan de gestión integrado de residuos, se seguía simplemente improvisando. Pero metas como la de la clasificación de la basura, porque clasificar la basura no es simplemente que la gente aprenda a separar plástico, es que clasificarla implica montar un sistema de recogida, un sistema de educación, o sea, y implica toda una logística que obliga a una política de Estado que va desde la asignación de recursos, la definición de estrategias y técnicas de educación y de formación. De hecho, en muchos sitios la gente quiso empezar, y yo me río porque las escuelas o los sitios donde lo han empezado y lo hacen muy bien en términos educativos, después que lo clasifican, pasa un único camión, el mismo camión, y lo junta todo y se lo lleva junto, y eso tiene un peso enorme. Pero ¿qué es lo más grave? O sea, se reciclan el zafacón y se juntan en el camión. Exacto. ¿Qué es lo más grave? Lo más grave es que todo este plan perseguía, toda la ley estaba sobre la base de lo que se llama la responsabilidad extendida del productor, ¿verdad? Y esa responsabilidad extendida no entró. Ahora está tratando de colocarse en la ley. Y el gran debate está en cómo esto se concretiza en función de los mecanismos de pago. ¿Por qué el presidente lo veta? Yo no conozco todavía el documento del veto, pero ¿cuál era la gran discusión? La discusión iba primero a que en la ley el mecanismo de cobro era por beneficio y no por monto, o sea, no por volúmenes de residuos. Y eso es parte de lo que ha estado vetando el sector empresarial. Claro. Que además en la ñoñería de los empresarios nuestros dominicanos, que son mañoños y matacaños de la cuenta, ellos planteaban que iban a quebrar a partir de montos que cuando usted lo ve es grandísimo, porque de 0 a cualquier número es infinita la diferencia, realmente son montos irrisorios. Pero el gran problema es que la ley coloca un asunto de monopolio que fue producto de la acción de dirigentes políticos interesados en el negocio de los residuos. Explíquenos. Claro, porque te prohíbe, por ejemplo, que por regiones haya más de un relleno sanitario, más de una planta de revalorización, y eso crea con justicia cuando los empresarios se quejan porque crea un sistema monopólico. Fíjense que de repente el sector ambiental está vetando la ley y pedía que se vetara la ley por razones muy distintas a la de los empresarios. Coincidíamos en que se vetara por 3 razones. La reforma a la ley, que es lo que se está vetando, ¿verdad? No se discutió. Y por lo tanto, todos nos enteramos cuando el Congreso un buen día lo aprobó. Y ni el sector ambiental, que siempre ha estado presente, estuvo presente, no estuvieron los sectores empresariales, y salió un documento con elementos que son muy valiosos, porque la responsabilidad extendida que tiene la nueva ley es necesario que aparezca. Como es importante
devolverle parte de la capacidad y del poder a los municipios que se le había quitado. Pero a la vez había que ponerle diente a una ley que no tiene dientes, o una ley que no tiene dientes, nadie la va a cumplir. Escúcheme, perdón, Gustavo. El presidente de la República observó la ley sobre gestión de residuos sólidos y que fue aprobada recientemente en el Congreso Nacional. Dice el comunicado de la presidencia, con el objetivo de crear el equilibrio que garantice la libre empresa y priorice el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. En las modificaciones se establece un plazo de 12 meses para los desmontes de plásticos de un solo uso, como lo contempla la ley, con excepción de los platos con tapas integradas en un solo cuerpo para comida conocida popularmente como laptop, y las bandejas por no tener sustitutos que compitan económicamente, por lo que se le extendió un plazo de 24 meses. Eso está como el tema del ¿cómo se llama? Renovar la placa. Siempre estamos dando prórroga. Eso está en la decisión del presidente, ese anuncio dicho así. Mire, permítame aclarar dos cosas. Además, prohíbe la importación de calimetes, tenedores, cuchillos, cucharas, tapas plásticas y cualquier otro producto que no sean biodegradables luego de 60 días de la promulgación de la presente ley. En una comunicación enviada al presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, el presidente Luis Abinader explica que las observaciones que sustentaron, entre otros aspectos, son cuestiones atinentes al cuidado del medio ambiente, la protección de la libre competencia, el rechazo a las prácticas monopólicas y el impulso hacia prácticas industriales sostenibles. Vamos a comenzar hacia el 2020. ¿Era necesario la ley? Sí, era necesario. Era necesario una ley de manejo de residuos. Todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué es mi preocupación? Mi preocupación es cuando una ley me introduce un conjunto de atribuciones a una institución que apenas puede subsistir, puede funcionar, puede controlar. Me explico. Si tú tienes limitaciones en el control y tú me introduces una ley donde me pones en mi obligación 45 atribuciones nuevas, yo tengo que lamentablemente cuestionar. Yo digo, wow, ¿vamos a estar bien? No creo, primero. Sí es interesante que tú me introduzcas en República Dominicana la responsabilidad extendida del productor, que tú me trates de organizar un sector que era informal, con esa trazabilidad de los residuos. Yo lo veo muy bien, que tú me establezcas incentivos. ¿Dónde comienzan los problemas? Esas atribuciones, esos planes, esos proyectos de normas y reglamentos, donde tú tienes, solamente a la fecha tú tienes 3 reglamentos. El reglamento básico de la ley, el de los residuos de los aparatos electrónicos y uno de los aspectos químicos. Y de los hospitalarios. Y hospitalarios. Bueno, y el marítimo. Cada reglamento me tiene 275 artículos, 40 y pico de páginas, y seguimos hablando de una reglamentación. Cuando tú agarras un reglamento y tú me dices el aspecto, lo que tú me estás regulando es una amplitud normativo, es un enfoque normativo más allá de lo que podemos pensar en regulación. Pero está bien, Gustavo, sigue, olvidémonos de todo. No ha pasado bien 5 años y me dicen, en 5 años vamos a hacer algo. Los plazos de una ley no me gustan. En 5 años vamos a hacer algo. Llegaron los 5 años. Y estamos prorrogando pero espérate, entonces, en 5 minutos me dicen, hey, miren, ustedes no sabían que hay un proyecto de ley. ¿Qué proyecto de ley? Lo que pasa sin es, consensuar, sin participación, y tenemos un proyecto de ley que es vetado. Y me dicen, 12, fíjate cómo me establecieron, 12 y 24, 12 meses y 24 meses. Mira, vamos por partes. Yo no he leído en detalle el veto. A mí no me gusta opinar como cuando yo no he leído. Pero la discusión, exactamente el argumento estaba en el problema del factor monopólico. Pero una de las grandes discusiones iban uno a través del reciclaje que obligaba de ir para el 26 a un 10 y para el 27 a un 30%, que fundamentalmente, por ejemplo, las cementeras que demandan que tenían que utilizar la energía se están quejando diciendo nosotros no podemos, es demasiado, cuando en realidad eso no es tanto. Pero el verdadero problema, es por quién controla los recursos. La discusión fundamental está en que al crear un mecanismo de gobernanza, que es correcto el que crea la modificación porque involucra
a los municipios, involucra a todos los sectores y quita ese control monopólico que tenía inicialmente. Y eso es parte del pleito subterráneo, el que no te verbalizan, pero es real. O sea, hay un problema de interés, porque la basura es un enorme negocio y hay gente que está tratando de apropiarse del negocio de la basura en todos los sentidos. Es negocio recogerla, pero es negocio gestarla. Y uno de los grandes elementos de la economía nuestra irá ahora hacia las plantas de revalorización y de tratamiento, que deben dejar grandes beneficios si se manejan bien. Por eso yo estoy de acuerdo, y yo incluso creo que era necesario que se vetara, porque tiene muchos elementos no resueltos todavía. Pero el veto hace que la ley siga vigente, y si la ley está vigente, no había que prohibir los plásticos con un solo uso, porque la ley lo prohíbe. Se le dio un plazo de 5 años que ya venció. O sea, esa prohibición lo que está haciendo es extendiendo el plazo. Por lo tanto, lo que está haciendo es contrario a una ley que un decreto no puede anular. Entonces, hay que discutirlo. Yo prefiero que lo veamos con calma. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que el país no puede continuar sin una política clara y una estrategia de residuos. No una ley, la ley es un componente. Necesitamos una política, porque si nosotros queremos que la población se incorpore a la población, hay que acompañarla y hay que educarla. Y de manera permanente, no solo puntual. Pero quien hace ese contacto con la población son los municipios. Y los municipios que tienen limitaciones técnicas y limitaciones presupuestarias serias. Cuando tú le dices a un municipio, vamos a poner el caso de San Luis, en el municipio de San Luis, ellos tienen que eliminar el vertedero y convertirlo, y te van a decir con cuáles recursos, a partir de cuáles elementos. Pero en educación estamos atrasados, porque si tú me dices que vamos a promulgar la ley en el 2020, no era en el 2020, vamos a iniciar en el 2020. Tú comienzas en el 2012, cacareando, desde cuando comenzamos a hablar de ese proyecto, que varias veces se transformó. Tuvimos tiempo para ir preparando. ¿Con qué vamos a sustituir todo eso? Porque, por ejemplo, ¿cómo se puede establecer en la ley que se prohíbe el plástico de foam, excepto la laptop? Porque, señor, pero si hay que sustituir el foam, esos platos laptop son de foam, entonces vamos a buscar cuál es que vamos a utilizar que no sea de foam. ¿Y cómo lo bajamos? ¿Quién lo va a producir? ¿Cómo tú vas a transformar para poder hacerlo como tú manejan alternativas? No conducen en ningún sitio. Exacto. Pero para yo manejar alternativas, a lo que me refiero, tengo que tener políticas estructuradas. Debo de poner una línea de presupuesto, tengo que tener un mecanismo de seguimiento. Para yo poder seguir la trazabilidad, por ejemplo, de un plástico que entra, y yo poder decir que la responsabilidad económica es tuya, porque tú eres el que la genera. Yo tengo que tener una estructura que pueda seguirlo, un sistema de registro, y que ese sistema de registro sea validado. Por lo tanto, podemos aprobar la mejor ley hoy mismo, pero si el Estado Dominicano no asume una estrategia nacional de manejo de residuos con incorporación de todos los sectores de la población, no tendremos nada. Explíqueme una cosa, por favor, y excúsenme mi ignorancia sobre esta materia. Tengo entendido, ustedes me corregirán, que cuando se coge un vaso de foam, un plato de foam, el foam, y se le pone un fósforo y se le quema, desaparece a la vista. Exacto, pero entonces dije que el daño que dura, qué sé yo, cuántos años. Lo que produce es peor, porque eso es lo que quiero produce las dioxinas. Eso es lo que quiero. Las dioxinas y otros compuestos orgánicos volátiles que se generan son de altísima toxicidad. Aunque no se vean. Aunque no se vean. Y aunque no se vean, incluso yo prefiero que se mantenga como foam a quemarlo. Por eso, uno de los elementos que ha discutido el sector ambiental es porque una de las líneas que había para la reducción era su conversión en energía. ¿Pero qué es lo que pasa entonces cuando se quema? O que genera una serie de sustancias de alta toxicidad que van a la atmósfera. Algunas incluso, aunque son gases, son un poco más pesados y quedan, para utilizar la expresión que usan los técnicos, quedan a la altura del pecho, es decir, a la altura de la nariz, quedan en contacto con la población. Yo no sé si alguna vez usted ha estado donde se ha quemado plástico y siente que el olor del plástico quemado es persistente, se queda, te impregna la ropa, y de repente tú no lo viste, después ves los pedacitos precipitándose sobre la camisa, sobre la piel, pero parte de eso, los más pequeñitos, se te fueron por la nariz, te llegaron a los ojos, te llegaron a la piel. Y ni cuenta Y los plásticos, fíjense que la gente siempre habla de los plásticos y habla del foam. Y
uno de los elementos con los que los medioambientalistas no estamos de acuerdo tiene que ver con un invento que tiene alguien por ahí que me ha empezado a hablar de plásticos biodegradables. Eso no existe. ¿No existe? No existe. Y el plástico no se degrada, pero se desmorona. Se pone en pedazos cada vez más chiquitos. Y mientras más chiquito, es más peligroso. Y los mini plásticos son menos dañinos que los microplásticos. Y los microplásticos que los nanoplásticos. Y antes, entonces, don Luis, cuando era de vidrio el asunto, que no habían las botellitas de plástico. O sea, por ejemplo, que los refrescos venían en botellas de vidrio. Mira, para que el público que nos está viendo tenga una idea. Tenemos menos de un siglo usando plástico. O sea, los plásticos pueden tener 70, 80 años y son los últimos 50 años de uso masivo. No aparece un solo gen en los 4.500 millones de años de evolución de la vida en el planeta que haya tenido contacto con un plástico. Había tenido contacto con polímeros naturales, con celulosa, con una serie de polímeros. Pero no con plástico. Pero no con plástico. Por lo tanto, nuestros genes no los reconocen. Probablemente dentro de no sabemos cuánto tiempo, o producto de la investigación, podemos encontrar alguna enzima que lo degrade, que lo digiere, pero todavía no lo tenemos. Y ese es el gran problema, que la permanencia de un componente que tiene tal impacto sobre la biodiversidad, que afecta de tal manera la salud ambiental, para decirlo de una manera simple, nosotros estamos obligados a controlarlo. Yo me acuerdo que cuando yo era chiquito, yo no sé si le pasaba a ustedes, cuando yo era chiquito yo tenía que devolver la botella de vidrio al colegio y me pagaban por eso, daban. Y la leche te la llevaban en una un botella. bidón, sí, el bidón. Creo que es un momento oportuno para, en términos llanos, para buena parte de nuestra audiencia, a propósito de lo que acaba de mencionar Luis Carvajal, es que hay un estudio reciente que muestra microplásticos en un feto, en un bebé que se está gestando. Y recordar que hay otros estudios que ya han demostrado que en un montón de peces, los que nos comemos, ya hay ahí microplásticos, que todo eso va al cuerpo humano, que eso además representa un impacto para la salud, que al mismo tiempo es un impacto económico para el Estado, y entonces es como absurdo no terminar de entender la relevancia que tiene esto. Y es importante que hagamos conciencia, porque buena parte de la población consume todos estos plásticos. Y obviamente, en lo personal yo pienso, por eso decía ahorita que me da la impresión de que esto es como las prórrogas que se da para el marbete. Los empresarios que producen y fabrican este tipo de artículos ejercen presión, casi un poco a modo de chantaje, que vamos a quebrar, que entonces no podemos. Y también me recuerda las leyes que creó el presidente Balaguer, tu presidente, de fomento industrial, tú me entendiste, de fomento industrial para aupar la producción industrial. Y entonces se acomodaron en eso. Y por eso cuando se habla de retirar algunos incentivos que ya se supone que cumplieron su fin, no puede ser. Pero es que, señores, o tomamos decisiones drásticas o nos vamos a ir al barranco todos. Gustavo, desde el plano jurídico, bueno, presumo que tú tampoco conoces íntegro lo que dice el veto, pero ¿qué cosas hay que tomar en cuenta para tener ese marco legal? Aunque de leyes tenemos muchas, el problema es el cumplimiento. Yo comienzo con forma. Me gusta primero la forma y luego vamos a introducirnos en el proyecto. Yo no creo ningún proyecto de ley de importancia ambiental, que es el tema, donde no haya consenso, que no haya discusión, que no haya ponderación, que no haya la manera. O sea, ¿cómo nos enteramos? En una pantalla diciendo un legislador viene esto. Así no. Porque es una ley de manejo integral nacional, donde todos los sectores, comencemos con la persona, luego comencemos con la comunidad y luego vamos con la provincia y luego vamos, bien, vámonos hacia adentro. Tenemos que fortalecer, el primer foco y punto focal de un manejo racional o irracional, no somos nosotros, son la alcaldía, son los municipios. Es el punto de origen del manejo residual, bien o mal, donde se genera. Ese es el lugar. Había un problema. No quiero más plazo. No quiero que me extiendan los incentivos. Seguimos diciendo, vamos a cortar ciertas atribuciones. No pongamos tantas atribuciones.
Vamos a poner la supervisión y el control que es necesario. Vamos a sentar al sector. Bueno, si tú me dirás, bueno, en 5 años no logramos los objetivos y no hubo un sacrificio fiscal, porque en 5 años hay que hablarlo. Todos sabemos cómo pasan los incentivos. El primer año no existe una realidad. El segundo año, cuando viene a ver, los 5 años pasaron y no se aprobó ningún tipo. ¿Qué vamos a hacer con los incentivos? Esos son los incentivos reales que merece el manejo de esa ley. Entonces, ¿qué yo pido? Sentémonos para este tipo de proyectos. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. Los puntos del presidente son los puntos que observó. Vamos a sentarnos sobre los puntos del presidente, por algo lo observó. ¿Y por qué esperar tanto tiempo para observarla? Entonces, hay una situación que ni Luis Carvajal, que para mí es un orgullo y un placer, siempre hemos estado al lado, muy pocas veces hemos estado en contradicción. Vamos a hablar claro. Hay un timing que es político. La política o el partidarismo o las situaciones políticas que suceden en nuestro país, que no es la política ambiental o la política social. Ahí lo voy a aterrizar. Este es un tema de Agenda 01, no importa el gobierno que sea. No, obviamente, no Esto es un tema tiene que ser transgenérico, debe ser transgeneracional, debe ser transpartido, lo que ustedes quieran decir de trans. Eso tiene que ser transversal. Esto debe ser la prioridad 01 porque este es un paisito de 48 y pico de mil kilómetros cuadrados, donde no tenemos espacio para mandarlo a ningún lugar. Nosotros estamos hablando solamente de fondo y plástico. Pues yo le voy a decir, eso que usted tiene en la mano, y la laptop que tiene en la mano, y toda la pantalla. Las pilas que utilizamos en tantos todo lo que nosotros dispositivos, utilizamos, eso tiene litio. Sí. Los carros electrónicos ahora bellísimos, Porsche, Ferrari, muy bonitos. Usan litio. No tenemos la capacidad de manejar los residuos de un vehículo tradicional. Ahora nos vamos a poner con... Entonces, estamos hablando de eso en este momento. Es que hemos caído en una trampa producto del peso específico que tienen los plásticos, de quedarnos en los plásticos, fundamentalmente en los plásticos de un solo uso y en el foam. Pero el problema de la ley de residuos es mucho más complejo de allá, porque tiene, por ejemplo, la complejidad de cómo vamos a manejar los residuos orgánicos y la posibilidad, la potencialidad que ellos tienen de incorporarse a la economía. ¿Cómo vamos a manejar las plantas de revalorización y los flujos económicos que ellos marcan y qué tipo de legislación, de normas, de reglamentos para este tipo de economía? Porque esto es un tipo de economía. No es casual, por ejemplo, que de repente en la decisión final de esa ley pesó mucho una persona que luego ha resultado ser un gran empresario de la basura y que tiene un peso político importante. Quiere decir que lo que ha frenado o lo que ha empujado determinadas decisiones son intereses perfectamente identificables. Pero nosotros tenemos más que esto. Es que una de las grandes discusiones era, ven acá, ¿por qué no incorporamos el planteamiento del sector turístico? ¿Por qué no incorporamos el sargazo para que se le dé el manejo de residuos en tanto? Y tú encuentras que cada sector entra a discutir buscando incentivos desde el Estado, pero tratando de cargar los costos al resto de la sociedad. ¿Qué es lo que le pasa? O sea, ¿dónde está el sentido de justicia, de la responsabilidad extendida de la ley? Y de lo que... O sea, el sentido de justicia está en que alguien tiene que pagar por el manejo de los desperdicios, porque pague el que tiene los beneficios económicos por ello. Ese es el sentido en Dominicana y en todas partes del mundo. Aquí hay mucha gente pataleando por eso y lamentablemente parte de la presión para que se vetara estaba por ahí. Yo no sé, por eso te digo que quiero revisar el veto, a ver cuál es la base argumental. Conversé con una persona que me está consiguiendo la carta, porque lo que emitió la presidencia fue el comunicado al que le hice referencia, pero estoy tratando de conseguir la carta. ¿Contamos en el Congreso con conciencia suficiente para que esos honorables
representantes velen por los intereses del pueblo o siguen más bien velando por los intereses del partido al que responden? Bueno, no creo que respondan al interés ni siquiera del partido. Ellos responden a intereses económicos específicos que los sobredeterminan, a veces incluso por encima del partido. O muchas veces los partidos subsumen sus visiones y sus posiciones a los intereses de alguna gente que tienen control en parte del aparato. Eso puede hacer que, por ejemplo, si yo estoy interesado en el negocio de los desperdicios y tengo una sobredeterminación sobre el aparato político y sobre el Congreso, en el Congreso eso sea lo que se discuta. Yo sí creo que de manera individual pueden haber legisladores que puedan comprenderlo. De hecho, la revisión no estuvo tan desencaminada. No nos olvidemos, quiero volver a los elementos que se objetaba. Se objetaba el problema del monopolio, se objetaba el problema del porcentaje que se estaba obligado a reciclar, se objetaba el problema del pago. Y en ese sentido, yo creo que la única razón que tienen los empresarios es que la ley estaba cobrando por ganancia y no por volúmenes, lo cual podría incluso hasta hacer una trampa porque, óigame, la gente vive escondiendo la ganancia. Sí, claro. Las evasiones. Bueno, entonces por ahí podía haber una reducción. Entonces claro. Lo que teníamos que era trazar, pero era más fácil seguir la ganancia que trazar el residuo, que seguir la trazabilidad del residuo, porque eso demandaba una organización para ello. Y el último de los elementos fundamentales tenía que ver con quién maneja los fondos y el acceso o no a los fondos de los ayuntamientos, por lo tanto era un elemento de gobernanza. Estos 5 elementos son los elementos por los que se estaba presionando. Los ambientalistas estábamos pidiendo que se vetara por varias razones. 1, porque estaba extendiendo demasiado los plazos para otras cosas. 2, porque nosotros creíamos que tenía que haber una mayor supervisión social en esto. 3, porque aunque mencione el asunto de la educación, una cuestión es que lo mencione y la otra cosa es que te cree una ruta específica para ello. 4, porque nosotros no aceptamos de que a menos que no sea un plástico biodegradable, que lo oí ahorita incluso en el decreto, pero como no lo leí yo, no sé si era eso exactamente lo que decía, pero aparece en el texto y eso realmente es una enorme trampa. Hay que pensar para responder la pregunta. Si no hay capacidad de análisis en nuestros representantes, se contrata, que las comisiones pueden contratar a especialistas que le ayuden a 5 segundos, 5 minutos, 5 días, 5 meses, 5 años a llevar. Yo creo que hay legisladores que están comprometidos. Que están comprometidos y que tienen esa vocación de servicio y que uno se siente orgulloso. Pero en la viña del Señor hay de todo. Ahora, ¿tenemos cuánto? ¿12 meses? ¿24 meses? Sí, porque lo que y seguimos hablando de meses. Sí, pero el presidente pide 12 meses adicionales, pero lo que decía Alicia ahorita, llevan 5 años. No logramos en 5. No solamente eso, que en 12 meses la ley sigue vigente, por lo tanto continúa la violación de la ley. Correcto. El gran fracaso es que el Estado ha abdicado, ha renegado de hacer cumplir un instrumento legal que era su obligación hacer cumplir. Y la ley no se ha cumplido en ninguno de esos Tenemos que componentes. tomar en cuenta Eso es lo algo, grave. decir solamente que vamos a reorganizar, cerrar los vertederos a cielo abierto. ¿Quién está trabajando ese tema desde el Poder Ejecutivo? Porque antes yo recuerdo que era Nene Cabrera con el tema de la... Es un tema delicado, Sí. o sea, es un tema que Después no... es una función, después Paíno es una estaba en el función de 2 fideicomiso, sostenible, pero el ahora proyecto pasó. 2 sostenible, Ajá. que opera como un fideicomiso y que tiene como tarea ¿Quién está ahí promover ahora? esto. O sea, ¿quién sustituye? Porque estaba Paíno Sí, Enrique. estaba Paíno, el actual ministro de Medio Ajá, Ambiente. ¿y quién sustituyó a Paíno? Mira, no lo sé. Ahora, ¿qué es lo importante? Y eso sí es importante en la modificación, que no se cree una estructura de gobernanza más abierta y más participativa, reconociendo la función primaria que tienen las municipalidades y la necesidad de incorporar. Pero para yo incorporar a la población la tengo que organizar. Y los políticos, eso lo sabe el amigo que está a tu lado, le tienen miedo a organizar a la gente. Bueno, claro. Porque la gente organizada es un problema para los políticos. Sin duda alguna. Tienen otro peso específico. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, sus miradas. Ya decía al principio
que esto es un tema que da para analizar mucho más tiempo. Esperemos que haya más participación con este tema, que no haya más prórrogas, que entendamos la necesidad de ponerle un alto a estas malas prácticas que atentan contra la vida, literalmente hablando. Gracias Luis Carvajal, Gustavo Mena, por acompañarnos. A ustedes, por supuesto, como siempre, que son el propósito de este programa, y la invitación a que se queden ahí para que sigan disfrutando de la programación y, claro, lo que viene ahora, Luna Llena. Por cierto, ¿la vieron qué linda está? Buenas noches. Estás viviendo La Mirada. ¿Y tú? ¿Sientes como late, 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 late el corazón, late, 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 la televisión, RTVD? Nuestra historia es simplemente maravillosa. Me dije a mí mismo, esto va a ser complejo, pero me gustan los desafíos. Dos mentes creativas, un mismo ideal. Vamos a poner en pantalla una serie que la República Dominicana habrá de sentirse muy orgullosa. El acercamiento con Iván Ruiz y Radio Televisión Dominicana marcó un antes y un después en el desarrollo de este proyecto. Y yo dije, ¿y cómo le digo yo a Luis que esto lo podamos convertir en una serie? Eso me voló la cabeza. Estos guiones están avalados por múltiples historiadores. Lo que no podemos es perder el tiempo, ni la fe en Dios, ni la justicia de nuestra causa. Estos hombres y mujeres que lucharon por nuestra libertad. Yo vine a ocuparme del país. Yo creo que nunca antes había sido más necesario contar la historia de nuestros trinitarios y de cómo se formó esta nación. La visión conjunta de una gesta que marcó para siempre el destino de un pueblo. Siento que vamos a tocar las fibras más sensibles del sentido patriótico de cada uno de nosotros. Yo no soy haitiano. Yo soy dominicano. Trinitarios va a ser un gran aporte a nuestra educación. Esto debe trascender la televisión. Esto debe ir a las escuelas. Esta es la historia del 27 de febrero de 1844, como nunca te la han contado. Trinitarios, revive el origen. Siente tu patria. Solo por RTVD. Tu televisión pública es visión vanguardista. Quiero decirles que esta es la casa de ustedes. Hola, Rufo Pumares. ¿Y tú qué haces aquí de día? Mi amor, vine a grabar una voz en off. ¿Y tú? Vine a visitar al director. Ah, pero qué fina, qué bien, te felicito. ¿Vienes por el elevador? No, gracias. Yo voy por la escalera. ¿Tú no di que venías a una reunión con el director? ¿Tú no que venías de que grabar una voz? Dejen de allantar. Ustedes han sido seleccionadas. Yo soy Ruto Pumares. Yo soy Cris Viñas y... Muy pronto, por RTVD. Tu televisión pública. En noviembre celebramos la firma y promulgación de la Constitución de la República Dominicana, texto y fuerza jurídica que sustenta